Leandro Paredes es final y oficialmente refuerzo de Boca Juniors. Llega para reforzar las arcas futbolísticas del equipo de Miguel Ángel Russo. Damas y caballeros, los saluda Jero hacia el mundo entero. Bienvenidos a mi nuevo video finalmente, después de idas y vueltas, porque desde enero, recuerdo que comenzamos el 13 de enero a trabajar en Cuidemos el Fútbol sobre la información de Leandro Paredes, en un momento donde todavía parecía algo que no podía pasar de ninguna manera, cuando se planteaba aún como un sueño que tenía que postergarse porque no había posibilidad existente de que ocurra en el presente. Sin embargo, estuvo muy cerca de pasar en enero. Algunos dimes y diretes, como se decía antes, en las negociaciones entre lo que proponía la Roma, entre lo que quería Leandro Paredes, entre lo que buscaba Boca. Las tres partes estaban con diferentes cuestionamientos y todo terminó con una renovación en el equipo italiano que hizo que espere un poco la ilusión del hincha del Xeneize hasta ahora, hasta julio, pero con aquella famosa opción de compra para Boca, valuada en 3.5 millones de euros, opción de compra que finalmente Boca no va a tener que recurrir para hacerse de los servicios del jugador. Esto también generó polémica en el último tiempo. Paredes se tomó las vacaciones correspondientes antes de arribar a Boca, algo que lo hemos comentado a lo largo de los programas, porque se fue a Miami, estuvo con su familia, estuvo con amigos, estuvo con Pogba, estuvo con Dybala, estuvo jugando al fútbol incluso con Luquita Rodríguez, con los streamers, estuvo Marco Giles ahí en un partido y la gente se preguntaba por qué no disputando la competencia con Boca. Bueno, es que Leandro Paredes sabe que ahora viene a Boca y ya las vacaciones no existirán más. Entonces, el tiempo con su familia, el tiempo con amigos, el tiempo sin ser nuevamente jugador de Boca, lo evaluó de una manera significativa. Tanto es así que respetó hasta el último día de sus vacaciones. Se fue a disfrutar a las Islas Maldivas, estuvo ahí tranquilo, estuvo con Dybala, estuvo con la pareja de Dybala, Oriana Sabatini, estuvo con su pareja, estuvo muy tranquilo y durante todo este periodo, ¿qué pasó? Esa famosa opción de compra se venció, vencía el 30 de junio y algunos especulaban que como había vencido esa plaza que tenía Boca para hacerse de la ficha de Leandro Paredes, finalmente nunca iba a arribar al Xeneize. Sin embargo, esto no fue así. Leandro Paredes puso solamente sus pies en Italia para firmar la desvinculación de la Roma por un monto menor a 3.5 millones de dólares, porque claro, la voluntad del jugador es volver a Boca. Cuando le hizo saber esto a la comisión directiva de la Roma, no hubo mucho más para agregar. Se pusieron rápidamente de acuerdo. Boca va a tener que hacer una erogación económica menor a esto que les estoy diciendo y va a poder aprovechar ese dinero que tenía a disposición para pagarlo en el contrato, en el sueldo del futbolista. En lo que es, sin lugar a dudas, top 3 regresos de la historia moderna de Boca. Si uno piensa en el regreso de Riquelme, que ganó la Copa Libertadores en el 2007, en el regreso de Carlos Tevez en el año 2015, cuando Carlitos Tevez tranquilamente en esa temporada pudo haber sido ternado como uno de los mejores jugadores del mundo. Podría haber competido por el Balón de Oro. Recuerden, la Juventus en el 2015 jugó la final contra el Barcelona y Tevez fue la bandera futbolística de ese equipo. Con lo cual, convierte al regreso de Tevez sin lugar a dudas en uno de los más importantes de todos los tiempos de Boca y del fútbol argentino. Riquelme lo he dicho anteriormente, por lo que consigue a la postre, y ahora hay que ver cómo finaliza esta historia de Leandro Paredes, que es distinta a la de sus antecesores en este relato. ¿Por qué? Porque Leandro Paredes no viene para convertir a Boca en un equipo aún más exitoso de lo que ya lo es, sino que Leandro Paredes llega para ser la reivindicación futbolística del equipo, porque Boca está jugando verdaderamente mal al fútbol, porque en el siglo XXI, en los últimos 25 años, nadie tiene dudas que este 2025 es hasta ahora el peor año deportivo de Boca, porque perdió de la manera más prematura que se puede perder en una Copa Libertadores de América contra Alianza Lima en fase 2, es decir, no llegó ni a fase 3. Le pasó lo que Vegeta en Dragon Ball Z, no llegó a fase 3. Entonces nunca pudo ni siquiera competir en el grupo de la Copa Libertadores de América. Y en el campeonato argentino perdió en los cuartos de final, algunas ruedas antes de la decisiva. Por eso no está siendo bueno el 2025. Y creo que el punto más alto
el que pone a los hinchas del Xeneize con el grito en el cielo, es la derrota contra el Auckland City del Mundial de Clubes, contra un equipo que tiene todos futbolistas semiprofesionales. Es por eso que Leandro Paredes llega a Boca no para ser el caudillo de Boca, porque entiendo que los hinchas del Xeneize tienen una idiosincrasia, tienen un ADN arraigado que los lleva a convertir a sus referentes en un tipo de futbolista que tiene una estirpe que muestra más personalidad que fútbol, cuando en realidad, si uno se pone a pensar y repara en las principales caras, los principales baluartes de la historia grande de Boca, piensa en tipos como Riquelme, piensa en Palermo, piensa en Guillermo, piensa en Bianchi, más atrás en el tiempo piensa en Ratín, piensa en Rojitas, piensa en tipos de buen pie, piensa en tipos como Paredes. Y Leandro llega a Boca para corregir eso, porque los últimos referentes de Boca, los Cavani, los Ander Herrera, los de las experiencias VIP, los de los precintos, los de los palcos, los que nunca están en el campo, los que siempre están viendo el partido desde las gradas, como anteriormente en el tiempo Daniele De Rossi, como está Chiquito Romero, por ejemplo, o los que se carajean, los que inflan el pecho, los que son bocones, los Marcos Rojo. Ese tipo de referentes, Boca, son los que tiene que comenzar a apartar y tiene que hacerse mucho más de los Leandro Paredes. Porque amén que seguramente Paredes va a vender un poquito de humo, cuando llegue seguramente va a decir, vengo para ganar la Copa Libertadores de América, que es la frase de cabecera de todo aquel que regresa del viejo continente como hijo pródigo para ponerse la camiseta de Boca y en este caso en la búsqueda de convertirse en ídolo. Porque yo no creo que Leandro Paredes llegue a la Argentina con el rótulo de ídolo de Boca, sino que llega justamente para conseguirlo. Paredes no es el ídolo que vuelve, es quien vuelve para convertirse en ídolo, si finalmente con buenas actuaciones así lo consigue. Entonces, hay que recalcar esto. Paredes llega para tratar de juntarse con los Bataglia, con los Milton Delgado, si es que se reincorpora al equipo, con los Ayrton Costa, con los Merentiel, con los que tienen buen pie, para que Boca empiece a jugar bien al fútbol. Y entonces, en lugar de estar hablando constantemente de cuestiones institucionales, de cuestiones políticas, podemos hablar de lo principal que tiene el fútbol, que es agarrar la pelota, juntar pases, meter varias camisetas propias en el área contraria y meter el balón más veces que el rival en el arco de enfrente. Y punto final. Y Leandro Paredes en sus últimas actuaciones, principalmente en la selección argentina, sobre todo en el encuentro contra Colombia, que fue uno de los mejores junto a Thiago Almada, demuestra que llega bien a Boca, que le da futbolísticamente para ser quien encabece esto que yo estoy diciendo. 31 años para él. Creo que si no era por la vuelta de Di María, era el regreso de uno de los campeones del mundo más importantes hasta el momento de nuestro fútbol. Creo que no hay ningún tipo de dudas que el podio lo va a liderar Di María. Di María es el campeón del mundo más importante por su historia en la selección argentina, que está en el fútbol argentino, en Rosario Central, pero con 37 años. Llega para ponerle la cereza del postre a su carrera, para darse la satisfacción personal de vestir los colores de Rosario Central. Incluso la comisión directiva le cumplió el deseo de acercarle a Alejo Vélez, un centrodelantero a la altura para poder abastecerlo. Tiene a Campás, va a ser seguramente interesante lo que pueda ofrendar Di María. Y con el regreso de Di María es el campeón del mundo más importante que va a jugar en la Liga Argentina. Pero Paredes está en un momento de su carrera más atractivo desde lo deportivo y lo profesional para pensar a Boca. Paredes puede jugar en Boca 4, 5, 6 años si tiene ganas, si se mantiene como corresponde, acorde desde lo físico. No sé cómo se lo tomará Scaloni esto, el regreso de Paredes. No sé cómo se va a tomar el tema de Rodrigo de Paul, que también es una cuestión como para poder conversarlo en este mercado de pases. Digo, Rodrigo de Paul en una situación similar a la de Leandro Paredes. Y para pensar en la selección argentina uno tiene que pensar en De Paul y Paredes. Porque los dueños del grupo del seleccionado nacional, amén de la figura de Lionel Messi, con todo lo que eso significa, amén de la figura del Dibu Martínez, con el peso propio que tiene su apellido en el plantel de la selección argentina, quienes llevan los hilos del grupo son Rodrigo de Paul y Leandro Paredes. Son quienes vinculan a los nuevos con los que ya estaban.
son quienes marcan el tándem, marcan el rumbo de los ánimos del grupo, los que contienen al capitán, los que lo ayudan a desarrollar justamente lo que quiere el entrenador en términos grupales. Entonces, me pregunto qué estará sintiendo Scaloni, que ambos deciden para su carrera continuar en América, Paredes en Boca, y Rodrigo de Paul tiene prácticamente un pie y medio en el Inter Miami para jugar con Lionel Messi. Ya nos ha contado una persona que es trascendente en el universo de Inter Miami, que José Mas, uno de los dueños, hoy en Madrid tuvo una reunión importante donde acercaron las partes. Rodrigo de Paul, por cuestiones personales, prefiere vivir en Estados Unidos, prefiere vivir en Miami. Parece que va a formalizar su relación de otra manera con Tini Stoessel, la popular cantante argentina famosa en el mundo, y que esto seguramente lleva a ambos a tomar otras decisiones para su vida. Y Rodrigo de Paul, también con 31 años, va a pasar a la MLS para jugar en el Inter Miami, abriendo una pequeña posibilidad que Racing consiga un préstamo tanto de 6 meses como también podría ser de 1 año, si es que interviene en esta negociación. Dicho sea de paso, Diego Milito, el presidente de Racing, ineludiblemente, dadas las condiciones actuales, porque hasta ayer Racing tendría que poner 15 millones de euros para poder jugar este partido, más el contrato del futbolista, o sea, estaba completamente afuera de la historia, pero hoy el cuento tiene otro desarrollo, y es el Inter Miami quien va a poner casi el monto de la cláusula de rescisión, que son 15 millones de euros, para que Rodrigo de Paul pase a jugar al fútbol de Norteamérica. Entonces, si Racing entra ahí, si Diego Milito viaja a Madrid, e incluso si se organiza, si prepara una logística en Argentina, porque ni siquiera hay que ir para España, porque Rodrigo de Paul viene para Argentina en los próximos días. Es información que ya hemos dado. Viene en los próximos días para Argentina. Entonces, lo que hay que cerrar es una reunión y preguntarle al futbolista qué se necesita para que Racing pueda contar con él fundamentalmente los próximos 6 meses. Porque la Copa Libertadores de América es el gran anhelo de la historia reciente de Racing y nunca va a tener un cuadro mejor que este, súper competitivo, contra Peñarol en octavos de final, definiendo en el cilindro, contra Vélez o Fortaleza en cuartos de final, definiendo en el cilindro, y así venga Flamengo en semifinales, la definición también es en el cilindro. Con lo cual Racing tiene que hacer esa gestión. Tiene que dar hasta el 100% y mucho más, el 1000% si es necesario, para intervenir y tratar de quedarse con Rodrigo de Paul al menos por estos meses. Porque está claro que Racing más adelante en el tiempo seguramente cuente con él, por el sentido de pertenencia de Paul. Tiene que intentar Diego Milito que de Paul se ponga la camiseta de Racing este semestre a préstamo proveniente justamente de esta negociación que va a sacar adelante el Inter Miami. Creo que posiblemente podríamos estar confirmando la próxima semana la llegada de Rodrigo de Paul a la MLS y que esta negociación de Racing es una negociación potable, difícil, muy complicada, pero tan compleja es como satisfactoria podría resultar para los hinchas y para el propio presidente de Racing, que tendría que ponerlo como prioridad absoluta en este momento de sus movimientos. Sobre todo porque el fútbol argentino va en una corriente de poder conseguir a los campeones del mundo. Yo incluso a esta altura no sé qué va a hacer Messi. Seguramente renueven el Inter Miami, pero estando Di María, estando Paredes, si viene a jugar De Paul, quizá también se da el gusto de unos meses en Newell's Old Boys de Rosario. No hace falta que la ficha pase al equipo argentino. Quizás con alguna de estas artimañas o movimientos que estoy contando. En resumen, la llegada de Leandro Paredes creo que marca un punto de partida para los hinchas de Boca, que durante la primera parte del Mundial de Clubes habían sentido que su equipo había encontrado, no te voy a decir una metodología, porque Boca no había jugado mejor contra el Benfica o contra el Bayern Múnich de lo que había presentado anteriormente en el campeonato argentino, pero daba la sensación que algo había cambiado. Daba la sensación que, bueno, el equipo ya no tenía la cabeza cagada, como decimos nosotros habitualmente, y que podía afrontar este tipo de compromisos
mucho más cerca de lo que pretende la hinchada de Boca que lo que se había mostrado anteriormente. Por eso digo, Paredes, para lo que viene, es tratar de reforzar eso. Veremos si lo consigue Leandro, que va a aterrizar en Argentina 7:30 del día 9 de julio, el día de la independencia. Bajará el campeón del mundo en el aeropuerto, luego se irá a realizar la revisación, a la revisión médica, digo bien, a realizar la revisión médica. De ahí partirá a firmar su contrato, seguramente conferencia de prensa, presentación. Veremos si bombonera abierta. Esto es algo que desde la dirigencia de Boca se quiere, pero que el futbolista no está tan convencido de que sea así. Quizá porque tratará de conservar cierta humildad o le dará calor. Lo cierto es que yo creo que es probable que si el hincha de Boca demuestra el cariño que yo creo le va a demostrar a Paredes apenas llegue a Argentina, que se abra la cancha de Boca y que algunos hinchas se puedan acercar para el recibimiento, es una posibilidad concreta. Seguramente hagamos más videos hablando de dónde se puede llegar a parar Paredes en la cancha, en el equipo de Boca. Seguramente también voy a volver con el tema de Rodrigo de Paul, que por supuesto se ha convertido en este momento en una de mis prioridades periodísticas, por supuesto, desde luego que es así, y que voy a estar tras la pista de lo que va a ser ese pase, y que seguramente también vamos a hablar de lo que es hasta este momento el mercado de pase de la academia. Salas está próximo a firmar con River. Elías Torres de Aldo Civi llega a Racing Club de Avellaneda. Hoy se viralizó un clip donde Alan me tiraba polenta en la cabeza. Pero ojo, porque hay que ver cómo se lo evalúa. La llegada de Konechny, la llegada de Vergara. Forneri lo dejo a un lado. Lo dejo a un lado porque no tiene nada que ver con lo que Racing busca para pelear en la Copa Libertadores de América. Pero todo depende cómo se analice, porque si Racing no estuviese en la posición en la que está, quizá te diría que el mercado de pases tiene apellidos que pueden ser interesantes para construir, a partir de buenos rendimientos, un crecimiento profesional de los jugadores y después que se coticen para poder venderlos al exterior y que en el transcurso, además, esas buenas actuaciones dejen grandes éxitos deportivos. Ahora, claro, siendo en la previa de lo que hablábamos de la Copa Libertadores de América, el hincha siente que más allá que esto esté bien, que aprovechar oportunidades de mercado como Konechny, como Elías Torres o como Vergara son cosas que están bien, el hincha siente que falta ese renombre, esa jerarquía, esa garantía que había con Roger Martínez, con Quintero, con Vieto, con Salas, algunos de los jugadores que partieron en estos últimos meses. Me voy a meter en el tema de la academia seguramente durante esta semana. El domingo vuelve Endgame, con todo el equipo que ya conocés y algunas sorpresas nuevas. El domingo en mi canal de YouTube, 23 horas, después de la primera fecha del campeonato argentino, luego del partido de River, prendemos directo Endgame 23 horas. Te quiero leer en los comentarios. Mirá, 69.999 suscriptores. Un suscriptor más que podés ser vos y llego a 70.000. Si fuiste vos el que me llevó a 70K, poneme en los comentarios, soy el 70K, así te dejo un mensajito especial. Nada más por ahora. Si te gustan mis videos, acompáñame con un muy buen pulgar arriba. Damas y caballeros, los saluda Jero y nos vemos como siempre en el próximo video.